noches, mis hermanos. Hemos estado estudiando el libro de Daniel, ¿cierto? Hechos. Hechos de los Apóstoles, algunos lo llaman también Hechos del Espíritu Santo. Algunos lo llaman Hechos de Jesús después de su resurrección, pero usualmente lo conocemos como Hechos. Vimos el capítulo 15, la reunión anterior, vimos el concilio de Jerusalén, que se debía a que creyentes cristianos judíos pretendían que los gentiles que se hicieran cristianos, o sea, los no judíos que se hicieran cristianos, tenían que seguir la ley de Moisés, tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés. Y el concilio de Jerusalén muy sabiamente decidió que no, que eso no debería ser así. Y habló Pedro, habló Pablo, habló Santiago, y finalmente enviaron una carta para la iglesia de Antioquía y otras iglesias más circundantes con instrucciones de que debían cuidarse, simplemente cuidarse de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado y de las relaciones sexuales impuras, de fornicación. Después vimos cómo Pablo quería volver a visitar las iglesias del primer viaje misionero a ver cómo estaban, y tuvo un desacuerdo con Bernabé acerca de con quién viajar. Bernabé quería llevar nuevamente a Juan Marcos y Pablo no estuvo de acuerdo, tuvieron un gran desacuerdo, valga la redundancia, y se separaron. Entonces Bernabé salió hacia Chipre, su tierra natal, llevándose a Juan Marcos. Pablo partió hacia Galacia nuevamente, a las iglesias de Galacia, llevando a Silas, un profeta que había venido de Jerusalén con ellos para explicar las decisiones del concilio a las iglesias. Y finalmente ambos tuvieron razón, porque Juan Marcos con el tiempo se probó que había cambiado y que resultó ser una persona supremamente útil en la obra del Señor, reconocido por Pablo, por Pedro, y también Pablo pasó a revisar las iglesias con Silas, preparándolas, capacitándolas más con la ayuda de este profeta, y también fue Silas un gran obrero en la obra del Señor. Así que se separaron, pero eso contribuyó a que la obra creciera. En la providencia de Dios, la obra creció gracias a la separación de estos dos apóstoles. Apóstoles en el sentido de ser enviados, ¿no? No estoy hablando de apóstoles de Jesucristo como los 12 apóstoles, sino en el sentido de que un apóstol es un enviado, un mensajero. Vamos con el capítulo 16. Ya había salido Pablo con Silas, está hablando en la Biblia de Pablo y Silas, versículo 1. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, aquí conoce a este señor Timoteo, que era hijo de una mujer judía. Por eso, al ser hijo de mujer judía, se le consideraba judío. Hoy en día es igual. Si la madre es judía, se le considera judío. Si el padre es judío y la madre no, tiene que hacerse judío. Entonces, él era hijo de madre judía y de padre griego, o sea, padre gentil. En las cartas a Timoteo también Pablo menciona a la abuela de Timoteo y le da gracias a Dios por las buenas enseñanzas que Timoteo recibió desde niño, la fe que recibió a través de su madre y su abuela. No me haga acordar ahorita el nombre porque no me acuerdo. Loida, y no me acuerdo la otra cómo se llamaba. Madre y abuela judías. Y entonces él conocía las escrituras desde niño, y Pablo le da gracias a Dios por eso, porque recibió buena enseñanza desde niño y luego aceptó al Señor. Parece que él aceptó al Señor en el primer viaje misionero de Pablo, y ahora que regresa a dar vuelta a las iglesias, a revisarlas, a ver cómo están, encuentra a Timoteo. Y mira el versículo 2, qué tan importante es esto. Dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, ¿quién debe dar buen testimonio de un siervo de Dios? ¿Él mismo? Él mismo no, los hermanos.
Es la iglesia o la gente de afuera, inclusive, la que da buen testimonio de un siervo de Dios. No el mismo siervo, sea pastor, maestro, evangelista, lo que sea. ¿No? Son los demás los que tienen que dar testimonio de él. No el mismo. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Miren, aparentemente un contrasentido. En el capítulo anterior, en el concilio, se decidió que nadie debería circuncidarse para hacerse cristiano. Entonces, encontré inclusive un comentarista de la corriente reformada, un gran estudioso de la Biblia, de todas maneras, el señor Simón Kistemaker, que dice que fue un gran error de Pablo, que porque contradecía lo que había dicho el concilio. Pero es que el concilio lo que dijo es que los gentiles, griegos, o sea, no judíos completamente, no tenían por qué circuncidarse, ni seguir la ley. Pero ¿qué ocurría? Que donde fuera Pablo, iba a encontrar rechazo Timoteo por parte de los judíos, porque sabían que él era no circuncidado e hijo de un griego. Entonces, por consideraciones prácticas, Pablo lo circuncidó. No porque fuera obligatorio que él siguiera la ley, sino porque él era judío, era de madre judía. Pero era de un padre griego y parece que ese señor sí nunca se convirtió. No se menciona que se haya convertido jamás el papá. Se habla de la mamá y de la abuela y de Timoteo. Entonces, por razones prácticas, Pablo lo circuncidó para que Timoteo pudiera llegar tranquilamente, libremente ante cualquier judío como un judío igual y hablarle de judío a judío, más que todo por eso, no porque él tuviera que cumplir la ley. Entonces, la mayoría de comentaristas están de acuerdo en esto que les estoy diciendo, de que él hizo algo bien hecho por razones prácticas y no lo hizo contradiciendo lo que el edicto del concilio había dicho, de que los gentiles no tenían por qué circuncidarse ni cumplir la ley. No fue por eso. Y Timoteo seguramente estuvo de acuerdo en hacerlo. Bueno, recordemos, Pablo siguió cumpliendo la ley hasta donde pudo. Seguía siendo judío, y la mayoría de judíos de esa época, cristianos, seguían cumpliendo con la ley, seguían yendo al templo, aunque también se reunían con los hermanos cristianos. E inicialmente se reunían en el mismo templo. A veces se reunían en las casas, pero en el templo se reunían también. Bueno. Y mire el final del versículo, lo que les decía, el versículo 3, porque todos sabían que su padre era griego, pues todos los judíos. Recuerden que lo primero que hacía Pablo cuando llegaba a una ciudad, ¿qué era? Buscar la sinagoga. Por eso dicen Romanos, al judío primeramente y después al griego, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Al judío primeramente y después al griego. Entonces ellos llegaban primero a la sinagoga, él le predicaba primero a su pueblo, porque él sufría por su pueblo. Si leemos en Romanos capítulos 8 y 9, él cuenta todas esas cosas acerca de Israel, cuál es la posición de Israel. Primero a sus hermanos. Y muchos lo escuchaban, creían, otros no, y ya después se iban a los gentiles. No digamos que después, perdón, esa no es la palabra adecuada, porque él iba los sábados a la sinagoga. Entonces me imagino que el resto de la semana igual le compartía a los gentiles. No iba a estar toda la semana de brazos cruzados. Esa no era la personalidad de Pablo. Versículo 4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. O sea, las iglesias que habían nacido en el primer viaje misionero, que ahora las estaban volviendo a visitar en sentido contrario, era en sentido contrario. Ahora ellos le llevaban las ordenanzas que había dado la iglesia de Jerusalén del concilio para que ellos también las guardasen. O sea, lo que hablábamos, que simplemente se abstuvieran de fornicación, de lo sacrificado a los ídolos, de lo ahogado, animales ahogados, que tuvieran sangre, porque ellos no podían consumir sangre. Y les pedían simplemente eso. Es más, les decían, si lo hacéis, haréis bien. No les decían, tienen que hacerlo, sino, si lo hacéis, haréis bien. Y entonces, ¿qué pasaba después de que les mostraban las ordenanzas y se las explicaban Pablo, Silas y ahora Timoteo también? 5. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número
cada día. Entonces, una iglesia o un misionero no es que la plante y luego se olvide de ella, no. Hay que estar pendientes periódicamente. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Quién les prohibió? Mi hermana, que acabamos de leer. Les fue prohibido por el Espíritu Santo. 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Cuál Espíritu es? El Santo. Está con mayúscula, ¿cierto? Espíritu Santo. Las dos veces es el Espíritu Santo. Y a ver, ¿qué nos muestra eso? Que estas personas no decidían por sí mismas, pues vámonos por allí, vámonos por allá, no, ellos oraban, estaban pendientes de la dirección de Dios. No sabemos cómo fue que el Espíritu les dijo que no fueran a tal parte, que no fueran a tal otra, no sabemos cómo fue, pero ellos lo dicen muy claramente. Lo escribe Lucas muy claramente, dice, el Espíritu Santo no les permitió ir a tal parte, tampoco les permitió ir a tal parte. Lo más probable es que en esas áreas ya hubiera otras personas predicando, o que el Señor tuviera destinado esas áreas para otros misioneros, lo más probable. 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Troas es un puerto en el mar Egeo, sobre el mar Egeo. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Probablemente por la lengua en que habló, el acento o el vestuario que tenía, no sabemos cómo, pero la visión mostraba claramente que era alguien de Macedonia, o sea, en Grecia, al otro lado del mar Egeo. Ya pasarían del área de Turquía y de la provincia que llamaban Asia a Grecia, a Europa, ya a Europa, continente europeo. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia. Miren el tiempo personal, el pronombre personal que se está usando aquí. Enseguida procuramos. Hay varias partes de Hechos donde cambia de la primera persona singular, o de la segunda, perdón, mejor cuando dice la tercera persona singular, él, o plural, ellos, y de pronto pasa al nosotros. O sea que ¿quién se está incluyendo ahí? El autor, Lucas, el historiador, el médico, el evangelista. Se está incluyendo él. A lo mejor ahí fue donde él se unió a ellos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto, ¿dando qué? Por cierto, que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Cómo sabían que era cierto? Porque les impidió ir a un lado, les impidió al otro, y luego le mandan la visión a Pablo diciendo, es para allá, atraviesen el mar. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Les cruzaron, entraron, por primera vez entró Pablo en misión a Europa. No digamos que nunca hubiera estado ahí, no lo sabemos, si alguna vez viajó allá años antes, pero ya como misionero es primera vez que llega a Europa. Y un día de reposo, dice, y era colonia. O sea, ¿qué significaba que era colonia? Que era ciudad con todos los derechos romanos. Las personas de ahí tenían todos los derechos de cualquier ciudadano romano. Y la mayoría eran colonos romanos. Personas que mandaban a cierto lugar a ocuparlo. Algo que ya existía y lo ocupaban, o algo nuevo. Pero que era colonia, porque la mayoría eran ciudadanos romanos, usualmente veteranos romanos, que les daban sus tierras como un premio, y iban y poblaban ahí, y eran defensores de Roma, del imperio, eran un baluarte. Entonces Filipos era colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo, o sea, un día, ¿qué era el día de reposo? ¿Cuál era? Sábado. El sábado, ¿no? Salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, mire que aquí no hay el patrón usual de que
de que fuimos a la sinagoga el sábado, sino a la orilla del río. ¿Por qué? Porque para que hubiera una sinagoga en una parte tenía que haber mínimo 10 varones judíos, para que hubiera una sinagoga. Si no, no podía haber. ¿10 varones? 10 varones, para que pudiera haber sinagoga. Entonces seguramente aquí no había tantos, pero se reunían a la orilla del río. Era una costumbre en esos casos ir a la orilla del río a orar. Entonces ellos se fueron al río a buscar a la gente que oraba. ¿Y con quién hablaron? Con las mujeres. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces miren, ¿quién fue la primera persona que aceptó el Evangelio en Europa? Una mujer, Lidia. Una mujer, la primera persona que aceptó el Evangelio, y además abrió las puertas de su casa para la iglesia. Mire, ese es otro rompimiento con la religión judía. Les acabo de contar cómo era necesario 10 varones para que hubiera una sinagoga. Pues no había 10 varones, pero había mujeres. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y ésta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. ¿Por qué se disgustó Pablo? Si estaba diciendo la verdad, le anunciaba que era siervo de Dios Altísimo. Porque no era un espíritu de parte de Dios. No era parte de Dios. No necesitamos a Satanás para nada. No lo necesitamos. Por eso él se disgustó. Pues ya no más. Era un espíritu inmundo. Porque es que nosotros no podemos hacer tratos con Satanás en aras de que vamos a predicar el Evangelio. Tú no puedes traer a la iglesia al mundo para que el mundo venga. No puedes meter el mundo a la iglesia para que el mundo venga. Que es lo que están haciendo la mayoría. Exacto. Entonces hagamos tal música, la alabanza adaptémosla a la música del mundo para que los muchachos vengan y las personas vengan. No, la música de alabanza para Dios es especial y es alabanza. No es traer el mundo a las iglesias. A veces se hacen eventos y cosas parecidas a las del mundo que para que la gente venga. No, es que la gente no hay que traer el mundo a la iglesia. Hay que traer a Jesucristo. Si Jesucristo está en la iglesia, Él trae a las personas. Pero viendo sus amos, versículo 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Sí? La ciudad romana, con derecho romano. Entonces dicen a los magistrados: somos ciudadanos romanos, protéjanos de estos judíos. Y se agolpó el pueblo contra ellos. Y los magistrados, miren lo que hicieron los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. ¿De dónde era ciudadano Pablo? Era ciudadano romano, además de ser judío, ser de Tarso, era ciudadano romano. Pero él no se puso a decir que era romano, que no lo tocaran. Él aceptó el martirio por el nombre de Jesús. Lo mismo Silas. Silas también era ciudadano romano. Después de haberles azotado, ¿cuánto? ¿Qué dice ahí? Muchas veces. Mucho. Después de haberles azotado mucho, los echaron a la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. O sea, lo más profundo que había de esa cárcel, y con cepo probablemente en los tobillos y en las manos también, inmovilizados completamente. El cepo es como una especie de esposas, como las que usan los policías hoy en día, pero grandes,
Era como una especie de dos cuchillas de madera que se unían y en medio quedaban tus muñecas ahí aseguradas o tus tobillos. O también podía ser con cadena y unas como pulseras grandotas en los tobillos o en las muñecas. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando. Cantaban himnos a Dios. Y los presos los oían. ¿Será que si a ti o a mí nos meten a un calabozo, así como este estilo, nos pondríamos a cantar alabando al Señor? ¿Quién sabe, no? Pero ellos estaban gozosos, alabando a Dios a pesar de su situación. ¿Qué es lo que debemos hacer siempre? La palabra dice, dad gracias a Dios en todo y por todo. También dice que debemos tener contentamiento. Y los presos los oían cantar y orar. Los estaban escuchando. Miren el testimonio de estos dos. Los demás presos deberían estar bien aburridos, tristes, quién sabe qué condiciones, y estos otros los encierran ahí, se ponen a orar y a cantar. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Esto es un jueguito para Dios, para Él no hay nada imposible. Miren la señal que el Señor hizo para respaldar, para autenticar ese ministerio de estos dos misioneros. Terremoto, y abrió todas las puertas y todas las cadenas de todo el mundo, así milagrosamente. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Recuerden que en esta época los carceleros y guardianes respondían con su vida por los prisioneros. Y al ver todas las puertas abiertas, supuso se volaron todos y se iba a suicidar. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces... Ellos ni los demás presos se volaron. Todos estaban ahí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas. Se postró, se humilló delante de ellos. El que los había metido en lo más profundo. Le dijeron, guárdelos con alta seguridad, y los metió en lo más profundo y lo más encadenados que pudo. Y ahora se postra delante de ellos. O sea, se convirtió. ¿O no? Pues está postrado. No nos adelantemos en la novela todavía. Está postrado a los pies. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hablábamos en estos días de este versículo en otra predicación el otro día. Serás salvo tú y toda tu casa cuando crees en el Señor Jesucristo. No es que automáticamente toda la casa es salva y toda la familia. Lo que pasa es que tú recibes salvación y tú eres esa luz para tu casa, tu familia. Esa luz llega a tu casa. Hay salvación para tu casa y tu familia. Lo que pasa es que cada miembro de esa casa tiene que aceptarlo. Y esto es lo que pasó aquí aparentemente. Porque dice que le hablaron a él y a todos los de la casa y se bautizaron. Aceptaron a Jesús y se bautizaron como un paso de obediencia. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea, toda la casa se alegró de haberle creído a Dios. Mire que no dice haber creído en Dios, sino a Dios, haber creído la palabra de Dios, que eso fue lo que les predicaron. Recuerden que la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan. No es creer en Dios, es creerle a Dios, creerle su palabra y hacer lo que su palabra dice. Cuando fue de día,
Los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Imagino que el carcelero estaba feliz de poder decir a Pablo, ya se pueden ir, sus nuevos hermanos en la fe. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel, ¿y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. ¿Por qué hace esto Pablo ahora? ¿Por vanagloriarse de que es ciudadano romano? Es testimonio. ¿Para quién? Para los nuevos convertidos. Les está mostrando: miren, nosotros no usamos nuestra ciudadanía romana para evitar que nos castigaran por el nombre de Dios. ¿Ah? Es un testimonio que él está dando. No es por vanagloriarse. Es que yo soy romano, ¿cómo así que me van a sacar así? No. Lo podía haber dicho antes de que los castigaran con las varas. Ahora lo hace por testimonio, para mostrarle a ellos que, siendo ciudadanos romanos, prefirieron sufrir por el nombre de Jesús. Testimonio para el carcelero y su familia, los nuevos convertidos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Un romano no podía ser azotado sin haber sido juzgado primero. Uno que no fuera romano, ciudadano romano, con sus derechos de ciudadanos romanos, sí, podía ser azotado sin fórmula de juicio. Pero un ciudadano romano jamás podía ser azotado sin haber sido escuchado primero y juzgado. Por eso Pablo más adelante apeló al César. Capítulos más adelante vamos a ver eso. Apeló al César. Tenía ese derecho. Y viniendo les rogaron. ¿Les qué? Les rogaron. Y sacándolos de la cárcel, ¿no? Les pidieron que salieran de la ciudad. Les pidieron. Ya no les dijeron, no les ordenaron, no, les pidieron. Entonces, saliendo de la cárcel, ¿qué hicieron? ¿Se fueron de la ciudad? Entraron en casa de Lidia. Un camión. Bueno, una pequeña interrupción aquí. Seguimos con este mensaje. Ellos no se fueron. Saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Se fueron tranquilamente a la casa de Lidia. Habían ciudadanos romanos y ya estaban libres. Y libres de cualquier cargo. Ahora los que corrían peligro eran los que los habían azotado. Corrían peligro de que esto los acusaran. Por eso tenían miedo. Porque eran culpables de abusar de un ciudadano romano. Y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Y miren lo que dejaron en Filipos. Lida, su casa, probablemente otras mujeres también, otras personas convertidas, más el carcelero y su familia. La iglesia de Filipos, los famosos filipenses, generosos, corazón generoso. Vemos la carta de que le manda a los filipenses, les da gracias por todas sus bondades, siempre preocupados por él, a veces sacando de donde no tenían para ayudarle al ministerio de Pablo y enviándole sus colaboraciones, sus ofrendas, para que él pudiera dedicarse a la palabra. Dice: ya habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Por qué los consolaron? ¿De qué? Porque se tenían que ir. Tenían que continuar su viaje. De eso los consolaban, de no poder estar con ellos más tiempo. Los consolaron y se fueron. Mis hermanos, ¿qué vemos hoy? ¿Qué vimos hoy? Dejarse guiar por el Espíritu Santo. Estos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. Eso es la llenura del Espíritu Santo, dejarse consolar por él, por el Espíritu Santo. A veces no estamos tan llenos. Cuando no nos dejamos controlar por él, no estamos llenos del Espíritu Santo. Esa es la llenura del Espíritu Santo. No es otra cosa. No se trata de efectos especiales extraños ni nada de eso. Con revolcada y todo, no. Nada que ver. Y miren el testimonio de este hombre dispuesto a aceptar azotes, él y Silas, Pablo y Silas, por el nombre de Jesús, dando testimonio, aceptando el sufrimiento.
porque es que el Señor Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Entonces, hay gente que piensa que es que o promocionan el Evangelio diciendo, hazte cristiano y todo se te arreglará, nada te va a faltar, no te vas a enfermar. Uno se hace cristiano y a veces al comienzo parece como que todo el mundo se le viene encima. Es una respuesta normal y natural, una cosa espiritual. Pero tenemos al Señor de nuestro lado. Y tenemos que aceptar que estamos en el mundo. Y tendremos aflicción. Pero Él está ahí para acompañarnos, apoyarnos, fortalecernos. Y tenemos una promesa de un premio. Mi hermano hablaba hace rato de una corona por allá que de pronto se podía oxidar. Hay unas coronas prometidas para los creyentes. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra nuevamente, Señor, que es ejemplo para nosotros, para nuestras vidas, esta iglesia primitiva, Señor, la iglesia cuando comenzó, para nosotros saber cómo debe ser la iglesia hoy también, porque es tu iglesia, Señor, es tu iglesia y tú eres el mismo, y no tenemos por qué inventar algo que ya nuestros primeros hermanos nos mostraron, nos abrieron un camino, nos dieron un ejemplo, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén.